Tuvimos un gran premio que a nivel de espectáculo fue un poco una de cal, una de arena, parecía una carrera bastante aburrida y bastante basada en la degradación de neumáticos. Un George Russell que se llevó la victoria, seguido de un Max Verstappen, y fue en el podium donde hubo lío. ¿Qué tal? ¿Qué tal fue esta carrera de Canadá? Bueno, pues un Gran Premio de Canadá que siempre nos deja un poquito una carrera bastante movida y, bueno, pues de nuevo con esa victoria de George Russell, que sí que es cierto que en cuanto al campeonato está un poquito más atrás, pero se sigue todavía manteniéndose un poquito ahí, agarrándose ese clavo ardiendo para intentar luchar el Mundial. Eh, un Russell que siempre es un poquito, como dicen nuestros compañeros de la retransmisión de DAZN, el hombre invisible, ¿no? Porque consiguió la pole position en la jornada del sábado y luego, pues aquí en carrera, sí que es cierto que empezó muy bien, luego se quedó un poquito por la parte de atrás, media tabla con las estrategias y de tal, pero iba a estar ahí. Cualquier piloto por delante tiene todavía que hacer esas paradas en boxes y Russell iba a alcanzar esa primera posición. Luego con un Verstappen. Es cierto que quizás Russell tendría mejor un punch un poquito más de extra, porque siguiendo el timing en esa última parte de la carrera, Verstappen se encontraba unos 2 segundos o por Mm. ahí, pero no lograba recortarle esa distancia y parecía que Russell tenía un poquito más. No recuerdo si Russell tenía menos Ah, vueltas de gomas o no recuerdo ahora mismo exactamente, pero sí que es los, cierto que dime, los Mercedes no degradaban. O sea, exacto. al igual que. Y Verstappen para mí hizo una carrera fuera de lo normal, otra carrera más, teniendo en cuenta dónde estaba su Noda y dónde estaba el otro Red Bull y el comportamiento de su compañero de equipo, que no pudo y que tuvo que hacer una estrategia de alargar neumáticos hasta prácticamente las últimas 12 vueltas, un neumático duro para ir a una sola parada. Sí. Eh, Verstappen aguantó de milagro, porque esa carrera el Red Bull no estaba para hacer un segundo puesto, ni muchísimo menos, con tanta degradación, pero los Mercedes sorprendieron mucho. George Russell para mí hizo una carrera muy muy inteligente porque rodaron muy rápido al inicio de carrera los dos, pero la degradación favoreció muchísimo más a George Russell, que se pudo escapar del DRS, y creo que hizo una carrera excepcional, lo que me da pie a siempre pensar un poquito, lo primero Mercedes, ¿por qué no encuentras estabilidad? Porque esta carrera vuelan, porque Antonelli también fue muy rápido y consiguió un podium, luchándolo hasta el final de carrera, pero consiguió un podium y luego en otros grandes premios les cuesta muchísimo. No sé un poco cuál es tu visión de esta situación de Mercedes, de Russell. Antonelli está debutando, pero sobre todo de Russell y Mercedes. Sí, el que está salvando un poco los muebles de Mercedes es Russell, ¿no? Como decía antes, es cierto que están un poquito más atrás que sus rivales en el campeonato, pero se mantiene todavía un poco ahí en esa lucha, en este larguísimo campeonato que todavía no nos queda de Fórmula Uno. Creo que a Mercedes todavía le falta esa, como tú bien dices, esa estabilidad, ¿no? De estar ahí luchando por victorias o podios a lo largo de todas las carreras. Esto lo hemos visto en anteriores grandes premios, lo hemos visto aquí en Canadá, pero veremos a ver el siguiente, que si no recuerdo mal es Austria, pues veremos a ver cómo se comporta ahí Mercedes. E igual ahí a lo mejor Red Bull da ese pasito más adelante, o los McLaren vuelve a ser de nuevo bastante competitivo, que aquí han estado un poquito más atrás, pero y de nuevo vuelve a haber esa sorpresa, doblete de McLaren, Red Bull y a lo mejor Mercedes se queda entre el top 5 o top 10. Hmm. Entonces ahí ya estás perdiendo un poco más de esos puntos, ¿no? Primer podio de Kimi Antonelli en Fórmula Uno, la verdad Tercer que piloto más joven de la historia en conseguirlo, detrás de eh, Verstappen y de Lance Stroll, no nos exacto, olvidemos. Tercer piloto más exacto. joven en conseguirlo. La verdad es que, bueno, debut a la altura de lo esperado, ¿no? Yo creo, el año. Sí, Conseguir ya un podium es un gran paso, es un hito que te quitas ya del medio y yo creo que también como debutante se quita ese peso. Consiguió el podium merecidamente, porque no hubo ningún abandono en cabeza de carrera y lo estuvo disputando hasta el final con dos McLaren, en el que puede que ahí esté junto a la polémica del safety car, que luego si te parece la comentamos,
porque primero lo que sucedió fue un safety car provocado por el choque entre Lando Norris y Oscar Piastri. ¿Cómo fue? ¿Y qué sucedió? Pues mira, retomando un poquito la parte de atrás, creo que quizás si McLaren lo hubiese hecho bien, creo que ese podio de Antonelli hubiese estado todavía más amenazado, pero la lucha que tuvieron entre los dos pilotos de McLaren hizo que Antonelli tuviera ese poquito de oxígeno y pudiera estar más pendiente de cuidar un poquito más sus gomas y de estar pendiente en esas últimas vueltas de doblar el podio. ¿Qué podemos decir de McLaren? Pues bueno, de McLaren en general, pero sobre todo la culpa fue de Lando Norris. Sí, eso es mi Ah, opinión también, y es el resumen. El que se equivoca creo que es Lando. exacto. Entonces, un piloto que es líder del que está liderando el campeonato y que quiere intentar ser campeón del mundo, cometer estos errores, por ahí ese no es el camino para llegar O sea, puede haber dos a la cosas a cima. recriminar, yo creo. La primera, en orden para mí, la de Norris, se equivoca, no es ahí. De hecho, él, la primera radio, incluso con toda la adrenalina del error, etc., reconoce Sí, su sí, error, he hecho una estupidez. La segunda, en todo caso, le puedes exigir a Piastri que se defiende como si no fuese su compañero. O sea, se defiende con uñas y dientes. La frenada de la chica de entrada a meta la larga y frena tardísimo y le gana la posición. Y después le mantiene con el espacio justo para que no, por ahí no pasase. Entonces, es lo único exigible, pero Lando se equivoca, creo que se precipita también, yo creo que ya se van acumulando frustraciones de ver que no llega a estar a la altura de Piastri. Aquí había un gap, creo que de neumáticos, que fue el que sí, provocó que Lando Norris se fuese acercando, pero a nivel de ritmo, en igualdad de condiciones, parecía que Piastri tenía algo más y son los primeros que se equivocan, creo. Porque yo creo que tenían posibilidad clara de adelantar a Antonelli y yo sí que es verdad que el equipo podría haber priorizado el podium. Quizá el lanzar la orden no de no os adelantéis, o sea, en vez de decir que no se adelanten, decir luchad por el podium. O sea, id a por Antonelli y luego ya decidid. Es una manera creo que quizá más romántica de decir que sí. no luchéis entre vosotros, pero también creo que el equipo hizo bien, se están jugando el campeonato, a estas alturas de campeonato ya están posicionados los dos como candidatos y creo que hicieron bien. Sí, la verdad que había opiniones de todo, ¿no? De que si tuviera que haber habido órdenes de equipo, de dejar luchar, pero siempre se dice que tu primer rival es tu compañero, ¿no? Pero además de eso tienes que dejarle siempre un espacio un poquito más que a cualquier otro rival. Aquí Norris para mí se precipitó y cometió ese error, un error muy similar al que una acción un poco similar a la que vivimos en 2011 con Button y Hamilton, ambos también dentro del equipo McLaren, pero creo que es un error totalmente de Norris, como he dicho antes, y bueno, pues esperemos a ver un poco cómo, si esto habrá reuniones seguramente dentro del equipo, veremos si esto es quizás un antes y un después en cuanto a, no en relación porque sí que es cierto que luego en el TV Pen eh, se pidieron disculpas, se saludaron y tal y cual. No creo que esto a lo mejor llegue a afectar a la relación entre ellos dentro del equipo. No, no lo creo porque reconoció también su error Lando, Exacto. después salieron saludándose. Yo creo que eso no lo va a enturbiar, pero cometió un error grave, que dejó el único safety car de la carrera, un safety car que se esperaba por el tipo de circuito que es Vancouver, pero que no fue para nada esperado por ese motivo y generó una situación de safety car en la que la carrera finalizó bajo safety car, pero hubo una última acción polémica entre George Russell y Max Verstappen en la que voy a dar mi opinión clara, o sea, para mí claramente George Russell hace un break test sin ningún coche detrás, pero lo hace premeditadamente al tener a Verstappen al lado. Eh, yo creo que aquí fue lucha de egos. Eh, George Russell se aprovechó de un Verstappen que no sabe estar quieto ni detrás de un safety car. Que sí, mantener neumáticos en temperatura, lo que quieras, pero hasta en un safety car te presiona y te mantiene al límite. Y se puso en paralelo prácticamente con George Russell. George Russell frenó y lo adelantó con safety car. Al lunes por la mañana no ha habido sanción, ¿no?
No, de hecho tengo aquí abierta en el iPhone la página de la fiesta, lo revisando antes de empezar a grabar tema de sanciones, porque sí que es cierto que luego hubo muchas sanciones de otros pilotos tras acabar la carrera, en fin, de todo ello, pero así a bote pronto ahora mismo no ha habido ninguna sanción por parte de esto, ni tampoco las otras investigaciones que también estaba en curso, que metían a Leclerc, Sainz y a Piastri, a varios coches, tampoco ha sido como un warning, un aviso, pero es cierto que era una situación un poquito que en el reglamento sí que no te dicen que no puedes adelantar bajo safety car, pero ya era última vuelta, ya se había visto la bandera a cuadros, pero claro, la página 3 oficial de la FIA, que es donde pone todos los mensajes, no había salido ese mensaje de safety car in this lap, ¿no? Se va en esta vuelta, el coche de seguridad, entonces no se había entonces como retirado el coche de seguridad, era como una especie un poco de virtual, por así decir, y claro, y tenían que llegar todos al parque cerrado, uno detrás de otro, ¿no? Sin poder adelantar. Fue una situación un poquito extraña que pocas veces se vive, pero bueno, al fin y al cabo se ha acabado todo con un warning, porque si llega a haber sanciones de esto, entonces el cambio en el resultado oficial fuese sido Bueno, demencial. uno de los pilotos que estaba esperando esas sanciones es nuestro Fernando Alonso, que Exacto. puntuó finalmente. Era una carrera en la que se mostró competitivo y en la que se mostró, bueno, que clasificó fuera de posición y acabó en un octavo puesto, ¿no? Si mal no recuerdo. Séptimo. Séptimo. Pues acabó en un séptimo puesto, en una posición más realista para él, pero que creo que es una posición bastante optimista y una posición bastante buena, teniendo en cuenta cómo fue el inicio de temporada. Dejó perlitas de Fernando Alonso, tanto por radio como en declaraciones. Una radio con su ingeniero que le exigía unas mejoras en ciertas curvas. Le decía que estoy compitiendo, no haciendo un test. Y unas declaraciones aludiendo, yo creo que a Lewis Hamilton, Sí. en el que, bueno, claramente como aquí no tenemos filtro, pues le llamaba llorón. Hablando claro y pronto, de una manera también muy bonita, le decía que cuando un piloto no se sabe frustrar y no ha tenido la mala suerte de romper motor 12 o 13 veces en una temporada y tal, pues te acabas quejando de estar quinto o sexto, como era el caso de Lewis Hamilton. Entonces, bueno, unas declaraciones, la verdad, bastante picantes las que dejó Fernando Alonso. Sí, un poco también lo que es Fernando, ¿no? Que siempre, como bien has dicho, nos deja esas perlitas, muchas veces, sobre todo muchas veces por radio, pero me llamó mucho la atención en esas declaraciones cuando la estaba escuchando en directo. Digo, ostras, digo, creo que me hizo una idea de que iba por Hamilton, digo, pero no sé a ver un poco si a lo mejor iba por otra persona, pero bueno, finalmente se sabía que iba a ser por el piloto británico que no está teniendo la temporada deseada en Ferrari. Salvo esa carrera sprint de China que logró esa victoria, la verdad que está siendo bastante duro el paso por Ferrari de Lewis Hamilton, bastante desaparecido en la carrera de Canadá. Incluso él propio decía por radio bueno, que no estaba del todo a gusto con esa posición y con el ritmo del coche. Yo, ahora ya que hemos avanzado poquitos más carreras en el calendario, yo he de decir que me esperaba que el lanzamiento fuese más competitivo. No te digo a lo mejor de ganar todas las carreras o de luchar por el podio todas las carreras, pero de que Ferrari este año, por parte de Hamilton, hubiese estado ahí más competitivo, ¿no? Es cierto que vale, que en Fórmula 1 puede ser todo lo bueno que sea, si lo vemos, por ejemplo, pongo el ejemplo claro, ¿no? De Fernando Alonso, un super piloto, pero si no tienes la máquina, si la máquina no te Sí, acompaña, pero yo creo que todos esperábamos el saber que el Ferrari no acompaña, pero esperábamos de Hamilton unas manos de Verstappen y unas manos de Fernando. sí. De notar que eres 7 veces campeón del mundo. Entonces, creo que todo el mundo esperaba eso y yo incluido, aunque Hamilton no es santo de mi devoción a nivel de pilotaje, sí que creo que entre ellos tres Hamilton es el que menos manos puede tener para llevar un Fórmula 1 y más beneficiado ha salido de tener un coche fuera de todo, porque probablemente Mercedes ha construido de los mejores Fórmula 1 de la historia, lo que más ha marcado la diferencia. Aún así tampoco está, al final, la situación de Ferrari es la que es, la de Leclerc y la de Hamilton es la que es, no están tan lejanos a nivel de resultados, el Ferrari no funciona,
Ferrari está perdida desde hace muchísimos años y aquí yo no me atrevo a esbozar un camino de por qué ni todos los sucesos, principalmente porque no he estado tan puesto en Fórmula 1, pero cuando llevas tantos años de sequía a nivel de campeonato del mundo, tienes un problema muy grave, muy, muy grave. Puede ser estructural, puede ser también incluso en concepto de la marca, es decir, de cómo está planteada o qué es lo que pretenden a nivel de marca, pero tienen un problema y Hamilton creo que fue con la expectativa de un poco lo típico que sientes cuando ves que el jardín de al lado está sufriendo y dices, yo creo que lo podría salvar. ¿Sabes? O sea, la Sí. típica paradoja de los hombres de si me dan un equipo de segunda división, yo creo que lo asciendo. No, pues yo creo que Hamilton dijo, voy aquí a hacer la heroica y creo que lo que se encontró dijo, ostras, este jardín le faltaba mucho por hacer y el problema que veo es que no está dispuesto a luchar, tanto como quizá un Fernando Alonso ha sabido luchar por la mala suerte que ha tenido en sus decisiones y con lo que se ha encontrado, o el propio Verstappen, que creo que ha blanqueado la situación de Red Bull muchos años con un coche que, por ejemplo, este año han hecho la prueba, o sea, este año Verstappen para mí ha salido muchísimo más reforzado del piloto que es, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con Lawson y con Tsunoda. O sea, cambian pilotos, la situación de su compañero es exactamente la misma, pero él sigue haciendo resultados. Creo que ha demostrado que tiene las manos y Hamilton le está costando mucho, creo que, adaptarse a esa frustración. Sí, también se hablaba, o se sigue hablando un poco por el Pado, que en el tema de pasar de muchos años de estar trabajando con Mercedes, ¿no? Con un equipo que vale que la marca es alemana, pero prácticamente un poco el equipo también es británico, esa Mm, filosofía británica y todo, a pasar a esa filosofía italiana. sí. Esto también es un poco lo que se dice por el Pado de que ha chocado esa filosofía que traía Hamilton de trabajar con británicos a trabajar ahora con italianos. Lo vemos también un poco en algunos momentos por radio con su ingeniero de pista, que no se llegan a entender tampoco del todo. Yo diría, y lo digo así un poco me tiro aquí como un triple, que no lo sé, pero se ve un poco como Hamilton que no está tan a gusto dentro Mm. del equipo Ferrari. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, esto fue el Gran Premio de Fórmula 1. Oscar Piastri sigue liderando con ventaja holgada todavía sobre Max Verstappen o sobre Lando. Aquí no Pues quiero sobre patinar. Lando. Sobre Lando, ¿no? Sigue liderando más ahora, después del cero de